En este video realizaremos un análisis cuantitativo y cualitativo de la carrera de los 100 metros planos, utilizando los programas de Kinovea y Skill Spector, tablas de Excel con sus respectivas gráficas para una mayor descripción. 100 metros planos o 100 metros llanos. Es una carrera de atletismo en la que se tienen que recorrer 100 metros en un suelo nivelado, libres de todo obstáculo, con la mayor rapidez posible. Se considera en general como la competición de carreras de velocidad más importante. Los mejores atletas la realizan en un tiempo de alrededor de 10 segundos de duración, durante los que se efectúan unas 45 zancadas con una velocidad media de 37,58 km por hora. El récord olímpico en hombres lo tiene Usain Bolt, jamaiquino, con 9 segundos y 63 milésimas en el año 2012, y la mejor marca para mujer en lo olímpico lo tiene Florence Griffith Joyner con 10 segundos y 62 milésimas en el año 1988. El atleta que vamos a analizar tiene como nombre Diego Felipe Segura Parra. Posee una estatura de 1,75 m, un peso de 73 kilogramos y una edad de 20 años. Es estudiante de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Minuto de Dios. Realizaremos el análisis de la carrera 100 metros planos junto con sus articulaciones y músculos implicados, donde vamos a ver el origen, la función, la inserción y la inervación del músculo. Como podemos iniciar, entonces vamos a iniciar con un análisis cefalocaudal, donde iniciaremos desde la cabeza junto con sus extremidades inferiores. Para iniciar, empezaremos desde su plano sagital derecho, donde podemos evidenciar aquí la articulación glenohumeral, que obviamente se ve incluida debido al braceo que podemos observar en la carrera 100 metros planos, que es la articulación del hombro. Pasando a la parte ya de las extremidades, pasamos a la articulación radiocubital, que por ende genera una extensión y una flexión de brazo, y por ende la articulación del codo. Pasamos aquí a la articulación radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca, que genera un acompañamiento a lo que tiene que ver el braceo y el cortar el aire, debido a que los dedos, a que los carpos deben estar supremamente unidos para poder realizar un buen gesto técnico. Ya pasándonos a la parte central del cuerpo, al plano de la cadera, pasamos a la articulación coxofemoral, que por ende es una de las articulaciones más activas durante toda la carrera, ya que tienen bastante músculos implicados, que a continuación vamos a ver. Ya para pasar a la articulación femorotibial, es la articulación de la rodilla, que obviamente se ve implicada junto con sus ligamentos y sus meniscos, para que obviamente no haya ningún tipo de fricción en la articulación. Y ya por terminar las articulaciones, pasamos a la articulación tibero-peronea distal, que es la articulación del tobillo, donde podemos ver que obviamente al realizar la carrera de los 100 metros planos tenemos que tener una buena técnica en caer los metatarsos, para obviamente poder tener un mejor control de equilibrio. Ya para ver en este plano sagital los músculos implicados, vamos a iniciar primero con el cuádriceps, donde vamos a tomar específicamente el recto femoral, donde el origen del recto femoral es la espina ilíaca, es decir, la cresta ilíaca, y junto a su inserción es el tendón de cuádriceps femoral, casi llegando a la rodilla, donde podemos apreciar ahí un tendón, y por ende es casi llegando a todo lo que tiene que ver el vaso interno, el vaso intermedio y el vaso externo. También tienen su inserción aquí en la rótula, en el tendón rotiliano más o menos, donde podemos apreciar aquí. El siguiente músculo a analizar es el tensor de la fascia lata, donde tiene un origen en la cara lateral de la cresta ilíaca, una inserción en la cintilla iliotibial, que es aquí llegando casi a la articulación, y
la inervación, el nervio glúteo superior L4, L5 y L5-1. La inervación, la función es estabilizar la rodilla en abducción y por ende pues generarle un estabilizador en la rodilla. Ahora pasaremos a analizar los músculos implicados en la parte posterior de la carrera 100 metros planos, donde el atleta ejerce una mayor arranque, una mayor explosión y por ende ahí es donde están los músculos más grandes implicados en todo el tramo de la carrera. Como podemos observar, aquí tenemos el glúteo mayor, donde su origen es la cresta ilíaca, superficie externa del ilión, y su inserción es el ligamento iliotibial, tuberosidad glútea del fémur. Entonces aquí vemos llegando a la parte posterior de la pierna, llegando casi a la parte articular de la rodilla. Entonces la inervación son las ramas del glúteo del nervio inferior y su acción es extensión, rotación externa de la articulación coxofemoral. Pasando al siguiente músculo, tenemos el femoral isquiotibial, donde tenemos un origen en la tuberosidad isquiática, la inserción cabeza del peroné cóndilo lateral tibial aquí, y la inervación tibiotibial y perineal, y la función extensión del coxofemoral, extensión de cadera. Para pasar al lado ya más externo, pasamos al gastrocnemio junto al sóleo. Entonces el gastrocnemio tiene el origen, la cara poplitea del fémur, la inserción, cara posterior calcáneo, tendón calcáneo, que aquí es llegando al talón de Aquiles prácticamente, y el sóleo tiene un origen en la cara posterior de la línea sólea. Entonces ahí es algo muy importante que hay que aclarar. El gastrocnemio es lo que nosotros podemos observar aquí en el plano de la diapositiva de la flecha, y el sóleo obviamente está en la parte un poco más tendida a llegar al hueso, al hueso como tal, y por ende no lo podemos observar, pero junto tiene su origen en la cara posterior de la línea sólea. La inserción es la misma del gastrocnemio, que sería la cara posterior calcáneo del tendón de Aquiles, y la función flexión plantar de los dos, el gastrocnemio y el sóleo. Ahora vamos a hacer el análisis desde Quinovea. El sujeto parte y su cuerpo está más inclinado hacia adelante, su tronco, y eso hace que no tenga una salida óptima. En el paso número 2 vemos que la altura que alcanza es de 13,75 centímetros a la despegada del suelo, y que en el paso número 4, que podemos ver acá, logra una longitud de 64,34 centímetros, y en el paso número 5 de 71,79 centímetros. Eso indica una zancada de 136,13 centímetros. Ahora, siguiendo el recorrido, vemos que su brazo derecho está a 57 grados, su brazo izquierdo 132, su pierna izquierda 112 y su pierna derecha 141. Lo que nos explica el brazo derecho es que está más inclinado hacia su cuerpo, hacia su pecho, y no logra cortar el viento bien. Su brazo izquierdo no está completamente estirado, por lo que hasta ahora está iniciando la fase de la carrera, y su pierna derecha pues aún no está extendida. Ahora, siguiendo con el recorrido, en el primer tramo vemos que la altura que alcanza en este paso es de 23,75 centímetros, que ya alzó un poco más su pie, levantó un poco más su pie, a diferencia del segundo paso que fueron 13 centímetros del suelo. Y vemos aquí que siempre caen los tarsos, como podemos ver acá. Ahora, siguiendo,
En el paso número 11 logra una longitud de paso de 104.98 centímetros y en el paso número 12 de 104.83. Eso suma una zancada de 209.81 centímetros. Ya empezó a levantar un poco más su zancada y ella está en su fase de velocidad. Ahora aquí podemos darnos cuenta, terminando el primer tramo, de que su cuerpo está más hacia adelante, está intentando ganar más velocidad y su cabeza ya se está inclinando un poco hacia atrás, lo que hace que pierda un poco de resistencia y pueda ganar un poco más de velocidad. Terminando el primer tramo, vemos que logra un tiempo de 4:73 y en el número de zancadas de 9,5 y de pasos de 19. Siguiendo con el tramo número 2, vamos a darnos cuenta de que su cuerpo, su cabeza está más hacia atrás y que sus pies están más extendidos, como lo podemos ver acá. El pie izquierdo está más extendido y su pierna derecha ya alcanza una altura promedio, como podemos ver acá, y logra una buena altura dependiendo del suelo, de 77,72, como podemos ver ahí. Ahora vamos a calcular la longitud de paso de 26, del paso número 26 es de 139,37 centímetros y en el paso número 7 de 139,38 centímetros. Sumando esos dos pasos, la zancada total es de 238,35 centímetros. Es la zancada más larga que vamos a ver en el recorrido y es porque ya está en la fase número 2, que es la de velocidad. Ahora vemos que su paso también aumentó el despegue del suelo y que logra un 45.94, a diferencia del último que era 40 centímetros. Y vemos que también cae en los tarsos. Aquí podemos darnos cuenta. Ya finalizando con el segundo tramo, vemos que el sujeto logra 7 zancadas y logra 14 pasos. También tiene un tiempo de 3:57, mejoró mucho a diferencia del primero. Y en el paso número 36 vemos que la longitud de paso también aumentó de 125.62 y en el paso número 37 tiene un 122.50. Eso suma como zancada 248.12 centímetros. Ahora, continuando con el recorrido, vemos aquí atrás de que su cuerpo está más estabilizado y ya está manteniendo la velocidad tope. Su brazo derecho está hacia adelante y su brazo izquierdo no desciende completamente. Su cabeza sigue hacia atrás y su pierna izquierda también logra una buena altura con respecto a su rodilla del suelo y su pierna derecha está extendida. Ahora vemos en este paso que la altura que alcanza es de 40.31 centímetros. Vemos que ya está empezando a desacelerar y no alcanza completamente a elevar tanto sus pies. Ya terminando el tercer y último tramo, vemos que aquí hace un pequeño salto y empieza a desacelerar continuamente, como lo podemos ver acá. Pero antes vemos reflejado que en la longitud de paso del paso número 46 logra un 131,25 centímetros y en el paso número 47
logra 131,56 centímetros. Se suma una zancada de 262 centímetros, que aún así es bastante, pero también tenemos que tener en cuenta de que él hizo un pequeño salto. Aquí está subrayado con el círculo, y entonces eso hace que la zancada sea un poco más larga. Y ya terminando con el tramo total, vemos que la última parte de su cuerpo ya está completamente su cabeza hacia atrás y que ya no está en disposición de correr. Vemos que logra un tramo de zancadas de 7,5 y de pasos de 15. Y en todo el recorrido logra 48 pasos y 24 zancadas. Siguiendo con Quinoa, vamos a calcular la salida desde atrás, y aquí podemos darnos cuenta de que el sujeto logra una altura máxima con su cadera de 102 centímetros. Con la línea verde calculamos su cuerpo y vemos que en su primer intento de arrancada vemos que su cuerpo está más inclinado hacia la izquierda, lo que hace que se está dirigiendo de izquierda a derecha y hace que eso se balancee. Aquí también podemos darnos cuenta de que su brazo izquierdo se está dirigiendo hacia su pecho, y eso hace que su cuerpo se balancee también. Su brazo derecho está completamente extendido y logra una buena altura. También podemos ver acá que en el primer paso su cuerpo se dirige hacia la derecha y que también su pie izquierdo está adentro de su cuerpo, y eso hace que su cuerpo balancee, que vaya de lado a lado. Y aquí en el tercer paso vemos que su cuerpo está más inclinado hacia la izquierda. Eso lo podemos calcular. También las rodillas vemos que se dirigen hacia afuera y no hacia adelante, y que también siempre cae en los tarsos. Ahora lo vemos desde adelante. Vemos la misma salida. Su brazo está dirigiéndose hacia su pecho y su mirada está hacia abajo, pero se está dirigiendo hacia el frente, cosa que no debería suceder hasta aproximadamente el paso número 4, porque si no entonces pierde velocidad y pierde dirección. Lo que habíamos dicho antes, su mirada ya está hacia adelante y su brazo está hacia su pecho. También vemos aquí que su cuerpo está inclinado hacia la derecha, y eso hace un efecto zigzag. Vamos a hacer la comparación de los dos sujetos. El sujeto número 1 a nuestra izquierda realiza un paso en falso y tiene que verse obligado a colocar el pie derecho en el suelo y no tener la distancia correcta como el sujeto número 2, que logra tener una salida pues no tan buena, pero sí logra ganar un poco más de distancia, a diferencia del sujeto número 2, el sujeto número 1, que su torso está completamente hacia abajo, y eso le implicará en el tiempo final. Ahora vamos a calcular en el paso número 4. El sujeto número 1 tiene una longitud de paso de 89,54, a diferencia del sujeto número 2, que tiene una longitud de paso 64,34 centímetros. En el paso número 5, los sujetos tienen 110,75 para el sujeto número 1 y 71,79 para el sujeto número 2. Una zancada de 200,29 para el sujeto número 1 y una zancada de 136,13 centímetros para el sujeto número 2. Esto significa que el sujeto número 1 está intentando recuperar el tiempo perdido en el paso que realizó mal, y está intentando saltar. Ahora vamos a calcular este paso y vamos a calcular la altura de los pies. 31,19 centímetros para el sujeto número 1 y 23,75 para el sujeto número 2. Esto significa que el sujeto número 1 está inclinando su cuerpo más hacia adelante para empezar a ganar un poco más de velocidad, y lo que significa que está más tenso, a diferencia del sujeto número 2, que ya empezó su fase de
coger más velocidad y ganar un poco más de tiempo. Ahora, continuando con el recorrido, vemos que los dos sujetos, el sujeto número 2 está reduciendo el tiempo, a diferencia del sujeto número 1, que mientras que aquí el sujeto número 1 se ve un poco tenso, se le puede ver en la cara, el sujeto número 2 se ve más relajado. Y los dos ya empezaron a inclinar su cuerpo más hacia adelante para empezar a ganar un poco más de velocidad. Mientras que el sujeto número 1 ya está por llegar al tramo final del tramo 1. El sujeto número 2 aún le falta bastante para poder terminar su tramo. Vemos que logra un tiempo de 4:93 y el sujeto número 1 de 4:50. Ahora, continuando con la comparación, vemos que el sujeto número 2 está más relajado, a diferencia del sujeto número 1. Y en este momento podemos ver que su cuerpo ya está un poco más paralelo a lo que debería ser y está intentando ganar mucho más velocidad. Aquí en este momento ya no tiene tanto el cuerpo hacia atrás, sino que tiene el cuerpo más hacia adelante, a diferencia del sujeto número 2, que ya tiene un poco más el cuerpo hacia atrás y echa la cabeza hacia atrás, y el sujeto número 1 hacia adelante un poco. Ahora, continuando con el recorrido, vemos que el sujeto número 1 tiene una longitud de paso de 128, a diferencia del sujeto número 2, que tiene una longitud de paso de 139.37 centímetros. En el siguiente paso podemos ver que el sujeto número 2 tiene una longitud de 122.35 centímetros y el sujeto número 2 de 139.38 centímetros. El sujeto número 1, 122.35. Ahora vamos a ver el paso, qué altura obtuvo. Vemos que el sujeto número 1 obtuvo una altura de 50.5 centímetros y el sujeto número 2 de 45.54. Vemos que el sujeto número 1 aún se encuentra tenso y está elevando mucho su pie, y eso hace que no tenga una zancada más larga, a diferencia del sujeto número 2. Los dos sujetos caen en sus tarsos y no debería ser así, deberían caer en la punta de los pies. Ya llegando al final del tramo número 2, el sujeto número 1 logra un tiempo de 3.67 y el sujeto número 1 logra un tiempo de 3.57, como lo esperaba normalmente. Ahora vemos en este paso que el sujeto número 2 tiene una longitud de paso en el tercer tramo de sujeto número 1 de 121.51 y el sujeto número 2 de 125.82. Y en el siguiente paso, el sujeto número 1 tiene una longitud de paso de 121.34 centímetros y el sujeto número 2 de 122.50. El sujeto número 2 se encuentra con mayor velocidad. Podemos ver en esta imagen que el sujeto número 2, el sujeto número 1 ya se encuentra un poco agotado y está arrastrando los desgastos físicos, y ya está desacelerando, a diferencia del sujeto número 2, que se encuentra aún en su fase de mantener la velocidad final, y el sujeto número 1 ya se encuentra totalmente agotado, como lo podemos ver acá, que está su cabeza hacia el suelo y ya está ido de la carrera. Al final de la carrera podemos encontrar que el tercer tramo lo hizo en 4 segundos, a diferencia del sujeto número 2, que hizo un tiempo de 3.73.
y en el tiempo total de 11:48 para el sujeto número 2 y 2:67 para el sujeto número 1. Una vez realizado el análisis cinemático en Kinovea, pasaremos al análisis gráfico y de modelado 3D en Skill Spector. Puntos claves. Vamos a tener algo muy importante en la realización de este video, y es el cómo es el movimiento a través de los fotogramas realizados, que fue un total de 620, y cómo es en su retroceso, en cómo es la técnica que se efectúa debido al gesto técnico. También algo muy importante va a ser el modelado 3D que vamos a observar aquí a continuación en pantalla, es de cómo va subiendo los puntos claves que vamos a tener aquí en cuenta junto en la gráfica que tenemos aquí abajo. Entonces, algo importante va a ser la altura de los metatarsianos, cómo se va desenvolviendo los metatarsianos en su altura referente al umbral del suelo que tenemos ahí como base, y también en cómo conjugue, en cómo combina y en cómo puede correlacionarse en la aceleración de las rodillas y en la altura de los brazos. Entonces vamos a iniciar con el atleta que realiza una salida baja. Obviamente en el atletismo de los 100 metros planos es muy importante tener en cuenta esa aceleración y también cómo se va desenvolviendo. Entonces aquí en la zona de despegue también vemos que sale de una posición semi agrupada a obviamente a cortar el viento y a realizar el gesto técnico como tal. Entonces algo importante que debemos tener en cuenta es que la altura de los metatarsianos en la salida, en el primer tramo, no es tan relevante, ya que pues obviamente es imposible llegar a elevarlos, debido a que pues obviamente nuestro primer objetivo en ese tramo es tener una buena salida y tener un buen equilibrio para no caernos. Ya como podemos ver a continuación, en el segundo 7 vemos la mayor relevancia en lo que tiene que ver el despegue o la altura de sus metatarsianos frente al umbral del suelo. Entonces aquí vemos ya unos 37 centímetros de altura, y por ende se va desarrollando hasta llegar al tramo 2, que obviamente es lo importante y lo que podemos observar aquí. Ya obviamente ya cuando se va realizando la carrera va desacelerando y por ende va a entrar en posición de frenado, en el cual la altura de los metatarsianos no va a ser tan relevante como en el mejor momento, que fue desde el segundo 7 hasta el segundo 8 llegando a 9. Algo muy importante que hay que analizar aquí es la aceleración de las rodillas. La aceleración de las rodillas tuvo el mejor umbral, el mejor tiempo de 7 en el segundo 7, en el mismo momento que se realizó la altura de los metatarsianos, y por ende pues fue una buena correlación para poder desarrollar muy bien la carrera. Si queríamos recortar un poco el tiempo, tendríamos que llevar a una aceleración muchísimo más prolongada. Y referente a la altura del brazo, es algo muy importante, ya que pues obviamente al perder el gesto técnico podemos observar que pues obviamente va siendo contratiempo, y podemos obtener un poco más de tiempo si no mejoramos el gesto técnico, si no lo mantenemos. Entonces aquí también más o menos casi en la relación entre la altura del pie derecho, entre la aceleración de las rodillas y la altura de brazos, fue fue casi en el mismo momento que se pudo dar, porque aquí en el 7:44 ya se dio el umbral de las rodillas y en los metatarsianos, pero en la altura del brazo, que podemos ver donde se realizó mejor gesto técnico, fue en el segundo 6,30 milésimas. Entonces podemos observar ahí que en el momento que pudo mantenerse el braceo, ya llegando al segundo 8,30 milésimas, fue creciendo, y por ende pues entonces ya tuvo que afectarse un poco el tiempo.
Algo muy importante, lo que vamos a ver a continuación en el modelado 3D, es cómo su eje, cómo su centro de gravedad se mantiene siempre como base sólida para realizar el ejercicio. Y por ende, pues entonces podemos ver cómo en los pliegues, o podemos ver en los trazados de las articulaciones, son flexibles, pero de alguna manera en el transcurso del movimiento se va perdiendo. Algo muy importante es el recorrido que podemos observar al realizar la carrera, donde vemos un buen movimiento, pero que sin embargo llega a balancearse un poco de costado a costado, debido a la característica del estudiante que presentaba como experiencia en el ámbito de fútbol. Entonces por ese balanceo, ya en el retroceso del video, de los fotogramas, vemos que se balancea constantemente, debido a que pues es un gesto técnico que él tiene para correr en línea recta. Y también vemos algo muy importante, y es que la cabeza, la parte del mentón se mantiene en protrusión, es decir, que lleva el mentón hacia adelante, ya puede ser por tensión del cuello o precisamente como tal vez porque él cree que puede cortar el viento. Entonces, ya para concluir el análisis de Skill Spector, podemos ver y podemos analizar de que es algo muy importante poder tener la correlación de las articulaciones junto con la altura de los metatarsianos y la aceleración de rodillas, para mirar en qué momento deja de desacelerar el atleta, para que podamos tener más o menos en qué tiempo exacto, que fue del segundo 7 al segundo 10, donde mantuvo mejor relevancia en lo que tiene que ver el gesto técnico. Realizaremos el análisis de las articulaciones, donde emplearemos la velocidad y también el tiempo que realizan cada una de ellas. Empezaremos analizando la articulación de la muñeca, la radio cubital, y que tenemos aquí en la gráfica izquierda. En la siguiente que vamos a analizar es la articulación femorotibial, y la que encontramos, esta es la que encontramos en la parte superior derecha, y la de abajo es la articulación tibio-peronea distal, que es la articulación del tobillo. Entonces vamos a emplearnos en la velocidad y en el rango del movimiento que podamos encontrar en ellas. Entonces, como podemos ver, todas las articulaciones parten en reposo. Es algo muy importante, y en el transcurso de la carrera se van activando y van haciendo una velocidad muchísimo más prominente en lo que tiene que ver la carrera de los 100 metros planos. Empezando por la articulación de la muñeca, vemos que también desde el inicio de la carrera vemos una pequeña activación mucho más rápida que las otras articulaciones. Entonces, más o menos hace una activación más o menos de 4 metros con 59 centímetros, referente a lo que tiene que ver en los 2 segundos 48. Y su lado más prominente, su mayor activación y su mayor velocidad fue en el segundo 7 con 44 milésimas, y a partir de ahí ya empieza a decrecer, por lo que obviamente ya va terminando la secuencia de la carrera, y por ende pues entonces no va a necesitar de más energía o de más movimiento mecánico para que pueda terminar rápidamente con la carrera. Como lo podemos ver en el modelado 3D, es algo muy importante y que hace relevancia a lo que tiene que ver todo el movimiento como tal. Ya para seguir con la siguiente articulación, la femorotibial, la articulación de la rodilla, vemos que también parte y empieza a tener una pequeña activación, más o menos a los 2 segundos con 48 centésimas, empieza a tener un recorrido más o menos de los 6, y su mayor activación, su mayor velocidad la toma en el tiempo 7 segundos con 50.
donde empieza a tener una activación del 6.36 y por ende empieza a decrecer también. Eso es comparando lo que tiene que ver la rodilla derecha, que es la que podemos ver, que es la roja, que es la que se pronuncia un poco más que la verde, que es la rodilla izquierda. Aquí vemos que ya en el 744 llega a tener la misma similitud en cuanto a metros que se está recorriendo referente a la velocidad dinámica, que es algo muy importante que se puede analizar aquí. Ya para finalizar, nos encontramos con la articulación tibioperonea distal, que es la articulación del tobillo, que por ende también parte en reposo y a medida de la carrera, consecución de la carrera, se va activando. Es algo muy importante, ya que pues obviamente vemos que la activación se va haciendo más prominente y que la articulación, que la rodilla derecha se ve mucho más activa que la rodilla izquierda. Ya puede ser por parte de equilibrio del atleta, y por ende también vemos que el rango más elevado y activación de la rodilla referente a la velocidad dinámica que ejerció fue en el segundo 7,44 milésimas, y por ende se vuelve a activar, se va activando poco a poco hasta llegar casi los 11 segundos, que también vuelve a tener un pico elevado referente a la velocidad dinámica. Con esto podemos concluir que las articulaciones siempre se mantuvieron activas, pero que al inicio de la carrera, pues obviamente como parte en reposo del atleta, entonces las articulaciones no empiezan a tener una gran relevancia referente a la velocidad dinámica. Distancia versus tiempo. Nos damos cuenta de que la distancia en todos los tramos es igual y que en el tramo 1 el tiempo fue mayor debido a que la fase inicial de la carrera parte de 0 metros sobre segundo. Podemos ver en la gráfica que el tramo 2 el atleta se demoró menos tiempo, puesto que su fase de vuelo es mayor y tiene menos contacto con el suelo, obteniendo como resultado el récord en cuanto al tiempo de los 3 tramos. Y en el tramo 3 aumenta el tiempo frente al tramo 2, ya que el esfuerzo realizado en los 2 primeros tramos causa cansancio y está próximo a la finalización de la carrera. Número 2. Distancia versus velocidad promedio. Número 2. La distancia, como ya lo habíamos mencionado, es la misma en los tramos 1, 2 y 3. Si observamos la gráfica, en el tramo 1 la velocidad promedio es de 7,40 metros sobre segundo y es menor frente a la del tramo 2 y 3. Esto es debido al tiempo que se toma el atleta en la salida de la carrera. En el tramo número 2 el atleta tiene una velocidad promedio de 9,33 metros sobre segundo, ya que desde el inicio de este tramo lleva una velocidad mayor a 0. Y en cuanto al tramo 3 disminuye la velocidad, ya que el atleta está próximo a la meta y no encuentra incompetencia. Número 3. Distancia versus velocidad final. Podemos notar que en este gráfico que los valores de la velocidad final son los mismos que los de la velocidad promedio, y podemos ver que aunque en el tramo número 3 el atleta adquirió su velocidad máxima, su tiempo final fue de 8,44 metros sobre segundo, finalizando la carrera de los 100 metros planos. Número 4. Distancia versus aceleración. Esta gráfica nos muestra que el atleta obtuvo su mayor aceleración en el tramo número 1, y esto se ve a que la fase de despegue durante los primeros pasos se pronuncia el incremento de velocidad y potencia, lo cual es el resultado del aumento progresivo de la amplitud. Nos podemos dar cuenta que en el tramo número 2 y resaltando más en el 3 el atleta empieza a desacelerar progresivamente, y esto se debe a que hay una disminución en la zancada que es producto de una fatiga neuromuscular. Número 5.
análisis de gráfica tiempo versus velocidad promedio. Esta gráfica nos demuestra que a menor tiempo, mayor velocidad promedio, como lo podemos evidenciar en cada uno de los tramos, donde el primer tramo tiene un tiempo de 4,50 metros sobre segundo y una velocidad promedio de 7,40 metros sobre segundo. En el segundo tramo tenemos un tiempo de 3,57 metros sobre segundo y una velocidad promedio de 9,33 metros sobre segundo. Y por último, el tramo 3 tiene un tiempo de 3,73 metros sobre segundo con una velocidad promedio de 8,93 metros sobre segundo. Número 6. Tiempo versus velocidad final. Podemos observar que la velocidad final en los tramos 1, 2 y 3 va aumentando y que el tiempo que se demora el atleta en recorrer los tramos 2 y 3 frente al tramo 1 es menor, y esto es debido a que la cantidad de pasos son menores en los tramos 2 y 3 que en el tramo 1. Número 7. Tiempo versus aceleración. Podemos notar que en el tramo 1 el tiempo es mayor y también la aceleración. Esto se debe a que la fase de salida es de 0 y que los pasos son más pronunciados, pero también analizamos en esta gráfica que en el tramo 2 y 3 el atleta empieza a desacelerar debido al constante recorrido de la carrera, aunque el tiempo entre estos dos últimos tramos sea menor por la velocidad que alcanza el atleta. Número 8. Velocidad promedio versus velocidad final. Podemos notar que en la gráfica la velocidad promedio en el tramo 1 es de 7,40 metros sobre segundo y que su velocidad final es de 5,54 metros sobre segundo. Y en el segundo y tercer tramo aumentaron ambas velocidades debido a que en el número de zancadas y pasos son menores que las del tramo número 1. Número 9. Velocidad promedio versus aceleración. En esta gráfica podemos observar que la aceleración fue de 1,45 metros sobre segundo. En el tramo 2 es de menos 0,01 metros sobre segundo al cuadrado, lo que quiere decir que desde el tramo 2 desaceleró. Número 10. Velocidad final versus aceleración. Como podemos notar en la gráfica, entre mayor es la aceleración, menor es la velocidad final en cada uno de los gráficos. Y además podemos darnos cuenta que en el tramo 2 el atleta tiene una velocidad final de 7,36 metros sobre segundo y en el tramo 3 una velocidad final de 7,32 metros sobre segundo, lo que quiere decir que en el primer y el último tramo recorre 5 metros más que en el tramo 2, y esto es debido a la desaceleración de los pasos. Número 11. Distancia versus longitud de pasos. Como podemos observar, la distancia es la misma en cada tramo, pero la longitud de pasos a medida que el atleta adquiere velocidad cambia. La fase de vuelo es mayor, como podemos observar en el tramo 2, en donde la longitud de pasos es de 2,38 metros sobre segundo. Número 12. Velocidad promedio versus longitud de pasos. Como vemos en el primer tramo, la longitud de pasos es de 1,75 metros sobre segundo, debido a que la fase de salida de la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo, lo que implica que los pasos sean más cortos. En el tramo 2, la velocidad promedio aumenta 9,33 metros sobre segundo por la fase de vuelo, y en el tramo 3 el atleta tuvo una velocidad promedio de 8,33 metros sobre segundo, que en comparación al tramo 2 disminuye en 1 metro sobre segundo debido a la desaceleración. Número 13. Distancia versus número de pasos. En el tramo 1 podemos observar que son 19 pasos y en el tramo 2 son 14 pasos, lo que quiere decir que la fase de vuelo aumentó en el segundo tramo y reduce el contacto con el suelo. Y en el tramo 3 el atleta avanza 15, un paso que el tramo 2 debido a la aceleración. El promedio 9,33 metros sobre segundo. Y por último, el tramo 3 tiene un tiempo de 3,73 metros sobre segundo con una velocidad promedio de 8,93 metros sobre segundo. Número 6. Tiempo versus velocidad. Número 14. Tiempo versus número de pasos. El número de pasos en el tramo 1 es de 19 debido a que la fase de despegue es de 0 metros sobre segundo. Los pasos son más cortos que en el tramo 2 y 3 y esto ocasiona que sean más pasos. Número 15. Velocidad promedio versus número de pasos.
En la gráfica podemos analizar que a mayor velocidad promedio, menor es el número de pasos. Número 16. Aceleración versus número de pasos. Podemos notar que a menor aceleración, menor número de pasos, como indica el tramo 3, que acelera a menos 0,54 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez realizado el análisis cuantitativo de los anteriores programas, pasaremos a hacer el plan de mejoramiento como conclusión de cómo es la mejora del gesto técnico referente a los movimientos que ayudan el rendimiento del atleta en la carrera de los 100 metros planos. Iniciaremos con un análisis, primero partiendo desde ese punto, desde el braceo, donde es algo muy importante enfatizarnos en que empleamos una aducción en lo que tiene que ver las articulaciones glenumeral, la radiocubital y la radiocarpiana. Entonces es algo muy importante y para eso tenemos que realizar un análisis primero de que podamos emplear las tres articulaciones en una línea paralela para que veamos mayor ligereza y mayor dinámica en lo que tiene que ver la salida y por ende también en todo el transcurso de la carrera. Es algo muy importante que debemos hacer. En el siguiente movimiento vamos a ver que el atleta cae con el tarso. Entonces es algo muy importante realizar aquí un skipping donde vamos a realizar solo con los metatarsianos y por ende mejorar lo que tiene que ver la caída referente al movimiento. Lo siguiente que vamos a hacer es la altura de la zancada, la altura y la elevación de las rodillas referente a la articulación coxofemoral, donde realizamos aquí un movimiento de elevación y elevación de rodillas para que podamos tener una mejor longitud de zancada. Y referente al último ejercicio va a ser un ejercicio de equilibrio de propiocepción para que ayude a la coordinación referente a la salida, ya que el balanceo se pronuncia bastante en lo que tiene que ver el inicio de la carrera.